Hola, yo soy el MBA Jonathan Sala Segura y hoy vengo a hablarles un poco de estadística, la introducción a estadística para ser más concreto. La estadística se divide en dos partes, estadística descriptiva y estadística diferencial. En este caso vamos a hablar de la estadística inferencial, que es un mundo muy diferente a la estadística descriptiva. La estadística inferencial me ayuda a mí a tomar decisiones en base a niveles más exactos que en la parte de descriptiva. Descriptiva solamente me brinda un panorama de lo que está pasando. Inferencial me ayuda a relación a lo que es la probabilidad, las pruebas de hipótesis, las muestras, a tomar decisiones y a predecir de alguna u otra manera con cierto grado de exactitud acontecimientos futuros. Que la estadística, como les venía diciendo, una definición en la estadística inferencial se refiere al proceso de hacer inferencia o conclusiones sobre una población basándose en una muestra de datos. Aquí llamamos una muestra, por ejemplo, si tenemos una población de 1 millón de habitantes, pues hacerles un cuestionario a cada uno de ellos o entrevistar a cada uno de ellos saldría muy caro y habría mucho tiempo. Entonces, por consiguiente, lo que se hace es, en base al proceso de muestreo, obtener una población la cual se le van a hacer las pruebas respectivas, los estudios respectivos y con eso podríamos inferir el comportamiento del resto de la población. ¿Cuál es el propósito que de esto permite generar y tomar decisiones sobre una población completa a partir de información obtenida de una muestra representativa? Las muestras tienen niveles de significancia y tienen márgenes de error. Entonces, ahí existen varios métodos para obtener muestras. De esto no hablaremos en este video. Sin embargo, el más popular es el aleatorio simple, donde se le da la misma proporción y probabilidad a cada uno de los miembros o de los datos de ser elegido. ¿Para qué sirve la estadística inferencial? Aplicaciones generales, podemos tomar decisiones basadas en datos. Y aquí quiero dejar claro esto, no solamente es con personas, también con datos, también con números, ventas y así consecuentemente. Establecer conclusiones sobre poblaciones grandes sin estudiarlas por completo, lo que mencionaba anteriormente. El hacer un censo como se hace a nivel nacional es muy caro y dura mucho tiempo. Entonces, no todas las empresas o no todos los países pueden darse el lujo de hacer este tipo de situaciones. Por consiguiente, se hacen muestras. Importancia en la ciencia y los negocios, la validación de hipótesis. Todos alguna vez hemos dicho, tenemos una hipótesis, pero necesitamos pasar por el método científico para comprobar si esa hipótesis es real. Entonces, en estadística se aplica esta situación y se le da niveles de margen de error y niveles de significancia para validar qué tan certera es. Por ejemplo, yo puedo llegar y decir, bueno, la siguiente inversión fue hecho en un estudio que tiene un 95% de nivel de significancia y un 5% de margen de error. Eso significa que si invertimos en cantidad de dinero, pues existe un 5% de que el modelo estadístico predictivo que acabamos de realizar, pues nos falle, ¿verdad? Y pase lo contrario. Sin embargo, si hacemos lo mismo y llegamos a un modelo que tiene un margen de error de un 40%, pues entonces ya no es tan factible invertir en esa situación, puesto que el nivel de riesgo ha aumentado. Sin embargo, existen diferentes tipos de personas y diferentes tipos de inversores. Están los agresivos, los moderados y los cautelosos. Entonces, para algunos, un 5% de margen de error sería algo bueno, pero para otros un 20% del margen de error también sería algo bueno y estarían dispuestos. Recuerden que a mayor riesgo, mayor ganancia generalmente. Conceptos básicos, población muestra, definición de población es el conjunto completo de observaciones, mientras que la muestra es un subconjunto representativo. Aquí es importante recordar la teoría de la teoría de conjuntos matemática. Es importante leer y entender esto antes de empezar con poblaciones y muestras.
Parámetros de estadística, definición. Los parámetros describen las características de la población estadística y describen las características de la muestra. Aquí podemos definir aún más ampliamente. Yo quiero entrevistar a 500 personas del gran área metropolitanas que sean jefes de hogar y que además trabajen en el sector privado. Entonces, esas preguntas, estas características que se le van a hacer a los usuarios, hacen que mi población sea homogénea para poder sacar una conclusión respectiva. Aplicaciones en la vida diaria, la predicción del clima, las encuestas de opinión y las pruebas médicas de diagnóstico. Por ejemplo, en las pruebas médicas podemos tener los exámenes de sangre, los exámenes eh, de orina y así consecuentemente. Exámenes de pruebas de embarazo también están en esta línea. En cuestión de opinión, la parte política, donde vemos quién tanto va ganando un partido con respecto al otro o la popularidad de un candidato y la predicción del clima en base a datos anteriores para predecir cómo va a estar el siguiente día o en las siguientes horas, perdón. Luego tenemos aplicaciones de administración de los negocios, estudios de mercado para lanzar un nuevo producto, el testeo, ahí tenemos lo que son los focus group, lo que son las encuestas de opinión, de aceptación, los grupos de estudio. En todos ellos la estadística está introducida, ¿verdad? Es parte de ese proceso. El control de calidad en la producción. La máquina hace N cantidad de piezas. De esas piezas hay un porcentaje, ¿verdad? Donde la máquina falla y salen defectuosas. Esto me parece curioso porque estos niveles de producción generalmente son muy bajos y ahí donde se dice qué suerte la mía que me tocó la defectuosa, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Sin embargo, la probabilidad siempre sigue siendo pequeña y a usted le tocó eso. Entonces ahí estás entrando en ese margen de error donde el producto salió defectuoso. Evaluación de rendimiento y toma de decisiones en recursos humanos. Aquí tenemos una mezcla entre microeconomía, la parte de producción y la probabilidad de que algún empleado baje su rendimiento o que la temporada o que alguna noticia o que alguna acción de gobierno o de la empresa produzca un cambio en la producción y eso baje el rendimiento productivo de los empleados. Ejemplos más prácticos, tenemos un intervalo de confianza para la media. ¿Cómo hacemos esto? Recolectamos los datos, calculamos la media y la desviación estándar de la muestra y por último determinamos el nivel de confianza. Es importante que si usted no está familiarizado con estos conceptos como la media o el promedio, lo que es la desviación estándar, investigue porque antes de empezar en esta materia necesitamos conocer el vocabulario. Veamos el ejemplo número 2. Prueba de hipótesis, formular la hipótesis, una nula y una alternativa. Aquí tenemos que la nula es lo que yo quiero, no quiero rechazar y la alternativa es lo contrario. Entonces, por ejemplo, los estudiantes de la Universidad X se gradúan en un 90%. Entonces, esa sería la hipótesis nula. ¿Cuál sería la hipótesis alternativa? Los estudiantes de la Universidad X no se gradúan en un 90%. Entonces, una es la contraria de la otra. La recolección de datos y calcular el estadístico de prueba. Y por último, tomar la decisión basada en un valor pi. Pi es un pi-value y existen unas tablas que me definen estos valores de una manera más amplia. Sin embargo, es importante tener claro el vocabulario, el conocimiento de estos conceptos antes de empezar a hacer cualquier ejercicio. En conclusión, la estadística inferencial es esencial para tomar decisiones informadas en diversas áreas de la vida, desde la predicción del tiempo hasta la toma de decisiones de negocios. Sus aplicaciones son vastas y poderosas. ¿Por qué? Porque eliminamos el juicio de valor. ¿De qué manera tomo yo las decisiones? ¿En basado en conocimiento previo o basado en mi intuición o basado en datos que me ayudan a entender mucho más el panorama que estoy teniendo en este momento y evitar así perder dinero o tomar una mala decisión que pueda provocarme alguna
consecuencia posterior. Mi nombre es Jonathan Salas y esto ha sido todo. Muchísimas gracias.